Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta quinta transmisión de Conversaciones desde la Reina. Para los que se suman por primera vez, este es un espacio de conversación, de reflexión sobre temas que nos interesan, temas de actualidad, que nos permitan inspirarnos, reflexionar y pensar en cómo vamos mejorando el quehacer en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Hoy día queremos conversar sobre un tema que preocupa, que interesa por una parte, pero que también preocupa a muchas familias, sobre todo a familias con niños en edad escolar. Vamos a conversar sobre el impacto de la pandemia en la educación de los niños, niñas y adolescentes. Quizás una de las áreas en que ha pegado más fuertemente o ha impactado más fuertemente la pandemia. Para conversar de este tema tenemos una extraordinaria invitada, una experta en educación. Ella es Alejandra Ratia Martínez, por parte madre. Hola, Alejandra. Hola, Sara. Es psicóloga. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, es doctorada en educación de la Universidad de Melbourne, en Australia. Trabajó en el Ministerio de Educación a cargo de currículum y evaluación en el segundo periodo de la presidenta Bachelet. Y hoy día es la directora ejecutiva. Hoy día es la directora ejecutiva de Fundación Educación 2020. Así que te recibimos con mucho cariño y gracias por estar acá en estas conversaciones desde La Reina, porque además Alejandra es vecina de La Reina, es vecina nuestra. Así que aquí estamos en casa conversando de este tema que preocupa, como decía, y que importa a muchísimas familias de La Reina y también, por supuesto, del país. Así que, Alejandra, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Sara, por la invitación, primero que nada. Muchas gracias por la invitación, por estar acá. Yo decía que quizás la pandemia que ha pegado, por supuesto, y ha afectado todo el quehacer, quizás en la educación ha sido uno de los impactos más visibles, en el sentido que ha cambiado muchas rutinas y dinámicas, ya no solo de los niños, sino que de los adultos, padres, madres, profesores. Porque si echamos un poco hacia atrás, en marzo, cuando verdaderamente parte el año, digo yo, estábamos iniciando el año escolar por ahí por el 4 de marzo, creo, y 2 semanas después los colegios cerraron, los jardines cerraron, los niños y adolescentes a la casa, y así estamos hace 4 meses. Entonces es un impacto muy, muy potente en realidad en nuestras rutinas y en las dinámicas familiares. Se ha dicho mucho también que la pandemia, acá hemos conversado en estas conversaciones de La Reina de distintos temas, de la gestión de salud, de la gestión de crisis, pero se ha dicho mucho que la pandemia ha dejado muy de manifiesto o ha mostrado la realidad de Chile en sus distintos aspectos. Ha mostrado cómo vive la gente, ha mostrado cómo se traslada, en fin. Entonces, quería partir preguntándote, Alejandra, a tu juicio, ¿qué nos ha mostrado esta pandemia de la educación chilena? ¿Qué ha dejado al descubierto? Que a lo mejor no sabíamos o lo sabíamos y lo mirábamos poco. Sí. Bueno, como decía, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, Sara, ya te lo comenté, pero feliz de estar como poder compartir este espacio con ustedes, con todas las personas que nos están escuchando. Ciertamente yo diría que lo que más ha dejado al descubierto la pandemia es algo que, bueno, nosotros desde Educación 2020 empujamos mucho para abordar, digamos, este desafío, pero es un desafío que muchas veces no se ve tanto, que es la tremenda y brutal inequidad que tiene el sistema educacional en Chile. O sea, la inequidad es un tema estructural tremendo y muchas veces no lo vemos, ¿no? De hecho, si se acuerdan, cuando comenzó toda la suspensión de clases presenciales, como que gran parte de la estrategia era todos los sistemas online, ¿no?
los portales que habían donde estaba la información, la comunicación a través de medios digitales. Y eso es, por cierto, es un tremendo recurso y es muy importante, pero cuando uno hace doble clic a eso y ve las posibilidades de conectarse que tienen los niños y niñas en Chile, son tremendamente desiguales, tremendamente desiguales. De hecho, nosotros, comentaba Sara, puedo contarles también a quienes nos escuchan, nosotros hicimos una encuesta entre el 26 de marzo y el 17 de abril, en que le preguntamos a apoderados, a papás, o sea, apoderados, estudiantes, equipos directivos y profesores, más de 3.500, alrededor de 3.500 personas en todo el país. Y ahí salió brutal el tema de la inequidad, o sea, alrededor del 50% de los niños no cuenta con computadores, no cuenta con computadores. Y además no cuentan luego con conectividad, o sea, conexión para poder conectar, bueno, ir a internet, poder bajar las cosas, ¿me entienden? No se cuenta. Eh, y, Ajá. y las condiciones, por ejemplo, de condiciones para el aprendizaje, la verdad es que es conmovedor ver cómo la tremenda inequidad se refleja en todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el 80% de los niños no cuenta con un lugar donde poder concentrarse en la casa para poder estudiar, ¿no? Y todo Claro, eso uno lo ve por nivel socioeconómico y es brutal la diferencia. Entonces, yo creo por que ese es el supuesto, principal tema de la inequidad. la inequidad, Sí, que se expresa también, lo hemos visto en muchas otras áreas, ¿no es cierto? Hemos visto la inequidad en la vivienda, sí, por supuesto, tú hablabas condiciones de aprendizaje, lugares para concentrarse en la casa, tiene que ver exacto. con la vivienda, y de alguna manera ya habíamos estado mirando este tema de la inequidad hace mucho tiempo en Sí, educación, sí, claro, sí, pero claro. aparece como más fuertemente, ¿no? Mm, mm, Yo he visto el tremendo esfuerzo que hacen profesores, por ejemplo, a mí recorrí los colegios acá en La Reina en algún momento y los profesores hacen sus turnos éticos para sí, entregar las guías, porque como los niños no tienen computador o no tienen claro. conexión, los profes hacen las guías, las imprimen y Y los se las papás mandan. y mamás van a buscar. Mm, Entonces, claro, es una calidad muy distinta si el niño está conectado en un computador y tiene lo otro, no solo es el computador, es la capacidad de conectarse y tener internet. sí. Y como esta crisis ha sido también una crisis social, la gente, muchas familias que tenían internet hoy día No no lo tiene, están pudiendo pagarlo. claro, sí, claro. Entonces, la verdad ¿cómo visualizas entonces que es estos 4 meses y no sabemos cuánto más, ya te voy a preguntar Mm. del futuro, eh, cuáles son, qué es lo que están aprendiendo los niños? ¿Qué dirías tú que están aprendiendo? Mira, nosotros hemos dicho desde el principio, y yo creo que en esto hay que ser súper honesto, como nosotros, como con los adultos cuando conversamos de esto, este no va a ser un año normal, académicamente hablando para los niños. O sea, como que cuando hay esa demanda de que los niños tengan que aprender lo mismo que aprenden en la escuela, a nosotros nos pasa que eso es desconocer muy fuertemente lo que está pasando en la escuela, los procesos que ocurren en la escuela, en las escuelas, en los liceos, en los colegios, en términos de que ahí hay una serie de procesos que se dan que no se pueden repetir desde las casas. O sea, tenemos que reconocer, y yo creo que es bueno que sinceremos esa conversación en lo público también, porque si no la demanda es tremenda para, para los niños, para sus familias, para los mismos jóvenes. Ahora, habiendo tomado conciencia de eso, sí creemos que es un año en el cual se pueden aprender otro tipo de cosas. Y la gran pregunta es, ¿cómo promovemos eso? Nosotros creemos que es un año súper, o sea, el contexto en el que estamos es un contexto súper importante para aprender eh, como habilidades incluso que muchas veces en la experiencia escolar están un poco menos presentes, ¿no? Por cómo está organizado el ¿Cómo sistema qué? escolar. Por ejemplo, las habilidades socioemocionales. Aprender a reconocer Ajá, cómo nos sentimos. Ese es un tema que muchas veces no le damos tanto énfasis en la reflexión en la escuela. Cómo los niños se sienten, cómo ponerle nombre a cómo nos sentimos. Aprender a expresar aquello, aprender a conversar de lo que sentimos. Aprender, por ejemplo, que es normal tener pena, es normal estar preocupado y yo cuando estoy preocupado puedo conversarlo con alguien, ese alguien me puede ayudar a sentirme un poco mejor, puedo compartir, nos podemos acompañar. Todos los temas, todo lo que tiene que ver con aprendizaje socioemocional, este es un año muy, o sea, este es un contexto
que de alguna Ujú. manera genera las condiciones. Y O también, sea, podríamos aprovecharlo para eso, dices tú. totalmente, nosotros conversábamos, esto me van a retar aquí en la casa, pero que no salga de la gente que está aquí, por favor, que me van a retar, pero Que nos salga de la reina, ya. exacto, por favor, por último que quede en casa, ¿no? No, pero me van a retar, pero ayer conversábamos en la comida, bueno, yo tengo 4 hijos, conversábamos en la comida de las cosas que echábamos de menos. ¿Y por qué echábamos de menos esas cosas? ¿Y qué nos producía? Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con contactarse con cómo nos relacionamos como desde las emociones y desde lo que nos producen las cosas, emocionalmente hablando, con el mundo, con nuestro entorno. Creo que ese es un gran ámbito. Otro punto que también es súper importante y yo creo que es una tremenda oportunidad para aprender es todo lo que tiene que ver como con sabernos parte de un todo que nos trasciende, como con habilidades más ciudadanas. Cómo, Ajá. cómo, por ejemplo, el que nosotros nos estemos cuidando tiene que ver no tan solo con que me estoy cuidando por mí mismo, sino que también porque quiero cuidar a los otros, ¿me entiendes? También tiene unas implicancias para los demás. Ok, pero ahí yo estoy muy de acuerdo con eso. El tema es cómo hacemos que esos aprendizajes se tengan, es decir, ¿quién los enseña? Sí, ¿Son sí, entonces claro, los adultos de la familia los que debieran estar en eso? ¿O son los profesores desde el colegio? sí, Porque yo entiendo, hay una, o sea, claramente, por lo menos lo que tú señalas es que va a ser un año de otros aprendizajes distintos, a lo mm, mejor no la materia académica, claro, que habrá que ver después en qué momento y cómo se va aprendiendo, pero que hay otros temas muy importantes, que es el saber cómo me siento, por mm, lo menos uno decimos tenemos tiempo, a lo ujú, mejor para preguntarnos ciertas cosas, sí, a veces en el, porque actividad tan estresada, tan desenfrenada, tanto activismo, sí, po, también están tan los apurada de niños. Ellos repente, viven mm, cuando están en pleno colegio con bastante estrés también. Entonces, a lo mejor sí es un espacio más de recogimiento, de preguntarse. Pero entonces ahí mi pregunta es, bueno, ¿cómo los colegios están enfocados a eso en este momento? Los profesores me refiero. sí. Eh, Mira, sí, lo que nosotros hemos visto, y en eso creo que hay que ser súper, hay que sacar el sombrero a los profesores que están sí, como totalmente en la primera línea acompañando a sus estudiantes. Y para los profesores, ellos, la verdad lo que nosotros hemos visto es que están haciendo un esfuerzo tremendo por sostener los vínculos con sus estudiantes. Y en ese ajá, sostener los vínculos, poder acompañarlos, poder saber cómo están cada uno, en lo que se puede, como en el grupal, pero también en favorecer espacios más personales, ¿no? Y en eso quizás también como poder relevar ese espacio de lo que están haciendo y poder también como eh, favorecer que eso ocurra, ¿me entiende o no? Y ajá, también eso también se da fuertemente, yo creo que también hay como un espacio como en que convergen o van juntas dos propósitos, digamos. Por un lado, lo que es el vínculo, el aprendizaje más socioemocional, pero por otro lado también el aprendizaje de otras cosas, pero que sean significativas en el contexto de la casa, en el contexto en que estamos ahora, ¿me entiendes? ¿No? O sea, este es un momento en que no podemos sostener como, no, yo voy a hacer lo que había planificado y en el fondo vamos a hacerlo, aunque haya cambiado el contexto, porque eso no sería realista. Y en eso yo siento que los profesores están haciendo un esfuerzo, los y las profesoras están haciendo un sí. esfuerzo tremendo en poder adaptar, ¿no? Abs- eh, Y, Sí, y creo que es yo he importante. visto, como te decía, he visto a los profes en los colegios acá, incluso cómo han salido a las familias que no se han acercado, que los papás, las mamás no han venido a buscar materiales, han salido A a buscarlo, sí, buscarlos a sus sí, direcciones, a los han sí. llamado, en fin, ¿no? Con mucha Es dedicación para mantener un compromiso. contacto. Porque lo otro que uno piensa que de todas maneras va a ser un impacto, porque es en la socialización de los niños y de los adolescentes, Sí, porque finalmente la escuela es como el espacio de sí, socialización quizás más importante para los totalmente. niños y los adolescentes. Sí. ¿Cómo cómo se compensa o cómo se vive eso? ¿Qué han visto ustedes desde Educación 2020 en ese sentido? Mira, ciertamente la escuela es el espacio de socialización secundaria principal para los niños. El primario se dice siempre que es la familia porque es el Sí, espacio donde los niños crecen, pero claramente la escuela tiene un rol fundamental. De hecho, ese rol es irreemplazable por otros espacios, ¿no? Es donde los niños aprenden a hacer comunidad.
De hecho, nosotros siempre decimos que los niños aprenden ciudadanía desde que entran en la escuela, e incluso desde el jardín infantil, porque es donde aprenden a estar con otros distintos a ellos, ¿no? Claro, Yo creo que hay dos niveles, ¿ah? Uno es que durante este tiempo que estamos de alguna manera aislados, bueno, estamos en cuarentena, de hecho, literalmente no, pero que estamos más encerrados hacia adentro, el espacio de socialización inevitablemente se ha de alguna manera transformado a otros medios. Y ahí es súper importante cuidar el que puedan, aquellas formas que tenemos de relacionarnos con los otros en lo personal, podamos cuidar que también se respeten esos como acuerdos de relación en lo que es digital, digamos, en las redes sociales, en el teléfono, en los videoconferencias que son en la escuela, digamos, pero en el fondo como mantener como cuidado el respeto por los otros, porque muchas veces también es difícil porque a través como el tema de que es una pantalla, uno hace como, bueno, puedo quizás decir cosas que no habría dicho en persona. En ese sentido, por ejemplo, una regla súper importante es que uno en persona, o sea, uno en la pantalla, siempre tenga la consideración de decir cosas que luego va a poder sostener en persona. ¿Me entiendes o no? claro. Es algo súper importante para el. Quiero decir una cosa, Sara, que se me quedó de la pregunta anterior, que creo que es importante porque, y lo quiero decir también un poco Dale. como mamá, Ajá. empatizando con las personas que nos ven, que son mamás, papás o personas a cargo de los niños. A los papás y mamás les podemos pedir, y es súper importante que en el fondo puedan tener un rol de acompañar a sus estudiantes, pero no les podemos pedir que sean los profesores. Y yo creo que ahí es importante que ajustemos la expectativa. No pueden ser los profesores, en el fondo no es una exigencia, o sea, demasiado grande que no tienen que ponerse encima, y en eso es importante que nosotros ajustemos. Los profesores, las escuelas están haciendo un esfuerzo tremendo por poder acompañar a los estudiantes, y los papás, las mamás podemos acompañar con aquello que nos cabe a nosotros, pero no podemos reemplazarlos. Entonces también creo que es importante ahí ajustar expectativas, porque también si no ajustamos expectativas, eso genera más angustia, en un contexto que ya es Absolutamente. angustiante. Sí, y de hecho tenemos a muchas mamás y papás bastante estresados porque si tienen más de un hijo y muchas guías, hay escuelas que mandan mucha tarea, mucha guía, que a los niños muchas veces se les dificulta el poder hacerlo solos. Sí, sí, Entonces tienen que recurrir a un adulto, pero a veces esa mamá o ese papá está también en teletrabajo. trabajando, claro que sí, pues claro que sí. Entonces, ¿a qué hora? Y de verdad, yo me interesaba mucho este tema y de hecho lo difundimos y muchos me decían, por favor, porque Sí. díganle a los colegios, no pueden mandar tantas tareas. Los niños van aprendiendo a lo mejor, a veces creo yo, no sé qué, que aprender lo que tú decías, lo que es de la comunidad, los ciudadanos y también las labores de casa. De Sí, repente aprender a cocinar, a limpiar, obvio. a tantas cosas domésticas que nos hemos dado cuenta en la pandemia también, que pucha que toman tiempo, ¿ah? Sí, claro. Sí, totalmente. Y Entonces, además, uno en esos escenarios puede además promover experiencias de aprendizaje que sean significativas. Siempre damos el ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando uno cocina se pueden aprender cosas de matemáticas, súper interesante, como hacer medidas. Ok, si no tengo idea, hacer un queque que tiene dos huevos, y si es que hago entonces el queque, quiero hacer el doble, ¿cuántos huevos serán? Y si hago el claro, triple, uno puede ir jugando con esas cosas. Pero en el fondo, y quizás hay una reflexión para los papás y mamás, ¿ah? O para los adultos que estamos a cargo de niños y sí, niñas. Eh, lo más importante al final del día que le va a ayudar a las personas, nos ayudan a todas las personas, a poder seguir aprendiendo, es el aprender a tomar conciencia de cómo estoy aprendiendo y a saber que cuando las personas aprendemos, podemos ir monitoreando cómo aprendemos, y es normal que las cosas nos cuesten, es normal que nos equivoquemos. Lo que distingue a las personas no es cómo las personas aprendemos, digo, no es no equivocarnos, no es que las cosas no sean fáciles, es que las personas que logran como avanzar más allá es porque tienen conciencia de eso y saben qué hacer cuando les está siendo difícil el aprendizaje. Saben que lo pueden abordar, saben que quizás lo que necesito ahora es tomar una pausa, distraerme y retomar esto después. Entonces los papás, las mamás podemos tener un rol ahí en preguntarle a nuestros hijos, ¿qué estás aprendiendo? ¿Cómo lo estás aprendiendo?
Cuando estás frustrado, ok, hagamos una pausa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te tiene complicado con esto? ¿Cómo lo podríamos afrontar? Y ayudarlos a tomar conciencia de eso, ese es un tremendo apoyo que les podemos hacer y que les va a durar para toda la vida. Entonces, ahí Seguro, hay yo creo que ahí hay un gran tema. Yo también soy profe, de profesión de origen y disfruté mucho haciendo clases hace muchos años de eso, pero el poder fomentar el gusto por aprender. Exactamente. Sí, cuando uno, no importa equivocarse, no importa, pero el gusto de aprender algo nuevo, yo creo que ahí quizás el sistema de educación también está bien al debe. Sí, totalmente de acuerdo. Porque finalmente los niños sí aprenden, pero aprenden a veces bastante estresados, angustiados y en una forma bien competitiva en este sistema escolar. Totalmente. Entonces, ¿qué dirías tú? El tema de la conciencia me parece súper importante, de tener conciencia de cómo aprendo, de ayudar a que el niño mire ese proceso. Y también cómo incentivar ese gusto por el aprendizaje. No sé cómo lo ves tú. Es que, mira, voy a ocupar un dato que es brutal para mostrar cuán al debe estamos y en función de eso voy a colgarme cómo lo podemos hacer. En Chile, y por datos del CIMSE, esto ni siquiera son datos que 2020 tomó en la encuesta, sino que son datos del CIMSE, Ajá. en cuarto básico, 1 de cada 2 niños, el 49% de los niños, es casi 1 de cada 2, ¿no? El 49% de los niños cree que hay cosas que ellos de frente no pueden aprender. Imagínense. Mira qué Imagínense lo que fuerte. significa eso, porque es fuertísimo, es el dato más dramático. ¿Por qué? Porque si uno sabe que uno no va a ser capaz, uno no lo intenta, pues si las personas, los seres humanos somos astutos, nos defendemos, ¿no? Y si sé que no Claro. voy a intentar, una vez un niño me dijo, tía, yo prefiero pasar por flojo que por tonto. Entonces, si yo siento Mira, que no voy a poder, prefiero no intentarlo. Entonces, ya, sí. teniendo la conciencia de eso, lo que más podemos ayudarle nosotros a nuestros niños, niñas, es a que ellos sepan que sí pueden. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo este tipo de preguntas. Pero ahora, lo central es, en el fondo, lo que algunos llaman como que ayudarlo a los niños a que puedan aprender cosas que están en lo que se llama la zona de desarrollo próximo, o lo que está como justo cuando yo puedo aprender algo. Siempre pongo un ejemplo, quizás nos puede ayudar, no sé si hay gente que nos está escuchando que tiene guaguas, pero siempre pongo el Ajá. ejemplo de que las guaguas cuando nacen no pueden afirmar la cabecita. Y lo primero que logran en su desarrollo es afirmar la cabecita. Luego aprenden a levantarse así, ¿cierto? Como acostadito, levantar el pecho. Luego se sientan. Luego gatean, la gran mayoría gatean, ¿no? Y luego caminan. Si uno a una guagua que está recién nacida le pide que gatee, no, pues esa guagua no va a poder gatear. Claro. En el aprendizaje pasa lo mismo. Todas las personas aprendemos de forma gradual. Si a un niño que, no sé, voy a poner un ejemplo súper simple, que no sabe reconocer las vocales, lo ponemos y le pedimos que lea, que lee, no, lo que tenemos que identificar es qué es lo que ese niño puede aprender ahora. ¿Qué es lo que Claro, está es como, listo para aprender? ¿Qué es lo que está en su zona de desarrollo próximo? Es como cuando las personas salimos de nuestra zona de confort, es porque podemos aprender eso. Y ese es el arte, bueno, es el arte de la docencia, Sara sí, lo sabe perfectamente. ese es el arte de la docencia, Es, pero es como juntar el interés con el niño y aquello que puede aprender con aquellos estímulos que le ponemos desde fuera. Y desde los adultos, como en la casa ahora, incentivando la curiosidad. Y la curiosidad y el interés por aprender es el principal motor. es el principal motor, sin ninguna duda. Ahora, en ese sentido, fíjate que más allá de la pandemia, pero bueno, vamos a volver a la pandemia para que no digan que... Pero más allá de la pandemia, la escuela tan uniforme Sí. no permite mucho hacer ese paso al próximo, a lo que tienes próximo en el desarrollo. Y como tenemos a todos más o menos iguales, claro, los niños se frustran y está el típico que dice, no, yo matemática, en segundo básico ya dijo que no y llega a cuarto medio sí. Tal cual. Entonces, ahí hay un tema bien importante, pero que tiene que ver, tal como tú decías, como que la inequidad es un problema estructural de la educación. Yo creo que esta forma que hemos tenido hasta ahora también es un problema más estructural. Sí.
y que a lo mejor, para ponernos optimistas, esta educación a distancia que hemos tenido que ejercitar nos Sí, puede ir dando luces. sí. Creo que hay preguntas, acuérdense, voy a recordarles a quienes nos siguen, agradecerles a quienes se están sumando y decirles que pueden preguntar. Acá hay saludos a ambas, dice Astrid, tema muy interesante. Me gustaría poder preguntarles desde qué lugar pensar la escuela, considerando el actual contexto social, hoy remecido, y la caída de los modelos socioculturales. Lo que estábamos hablando. Sí, pues, totalmente. Aquí Alejandra es la experta, así que vamos, Alejandra. Hay una respuesta como lineal, además, ¿no? Astrid, es súper buena la pregunta. Yo creo que en Chile, honestamente, bueno, yo quiero declararme en principio que yo tengo optimismo crónico, entonces igual trato de mirarlo con optimismo. Creo que en Chile estamos desde la perspectiva del contexto social actual en un momento bien potente para repensar la escuela, porque finalmente la pregunta de desde dónde pensamos la escuela tiene todo que ver con qué país queremos ser, con cuál es el país que queremos construir, que es una reflexión que está muy fuerte en Chile. O sea, nosotros tenemos una reflexión en cierne. Piensen en lo que tuvimos en octubre del año pasado, un despertar de Chile, un estallido que nos hizo decir, ok, queremos repensar el país que queremos construir. Hemos ido construyendo un país que tiene unas ciertas características que, la verdad, no nos tiene, o sea, no queremos, esto no es lo que queremos. ¿Y qué país queremos construir? Y desde ahí yo creo que tenemos que repensar la escuela también. Ahora, yo creo que el gran desafío es vincular ambas conversaciones, porque en el fondo la escuela no es algo como que está como aséptico de la sociedad que queremos conformar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué sociedad queremos ser? En Chile teníamos, y está la base de tener un sistema tan equitativo, teníamos un sistema educacional único en el mundo, ¿eh? Ojo, único en todo el mundo no había otro país que tuviera la tríada que tenía Chile: lucro, copago y selección. Y así como fuimos logrando, en el fondo, un sistema, el fundador de Educación 2020 hablaba del apartheid de la educación en Chile. Y efectivamente es un sistema totalmente como de grupos que no conversan y donde vamos, en el fondo, la escuela, en vez de ser un lugar de encuentro, la escuela se terminó transformando en un lugar de mayor segregación, de mayor aislamiento. Y eso nos ha, de alguna manera, en vez de permitirnos construir una sociedad distinta, nos ha hecho como rigidizar aún más las inequidades que tiene nuestra sociedad. Yo creo entonces que hay que repensar la escuela desde un espacio de encuentro y de mayor como inclusión, pero eso tiene que ir de la mano de la otra conversación país, porque por cierto o sea, la escuela es un proyecto social finalmente, que se debe a la sociedad que queremos construir. Y finalmente, claro, la escuela finalmente refleja lo que es esa sociedad, ¿no es cierto? Este tríada que decías tú de copago, lucro y esta educación tan segmentada es un reflejo de una ciudad segmentada, de un país segmentado. Claro, Por claro. lo tanto, es muy interesante porque entonces, bien, estamos en el tema de que queremos una nueva constitución, que son las bases, ¿no es cierto?, para un nuevo, para pensar y discutir entre todos el país que queremos. Claro, Entonces, totalmente. es muy, muy importante lo que digamos ahí de educación. Mm, Es como que se abre esa oportunidad. Había mm. una pregunta que pusieron y se me fue, parece, o era un comentario. Había un comentario o por lo menos que me interpretó mucho, que es que con eso destruimos, con este tipo de escuela destruimos no tan solo, o de sociedad, no era de sociedad, destruimos no tan solo el medio ambiente, sino que también al ser humano. Esa. Ah, por supuesto. Bueno, es que yo creo que también en esta pandemia nos hemos dado cuenta, más afecta también a la educación, pero es un caer en cuenta importante de que en realidad somos un todo. Y lo que pasa en China y en Asia, en otros continentes, hoy nos afecta a todos y le afecta también a la naturaleza. Ha sido notable esto de que los seres humanos que nos hemos confinado y encerrado, han aparecido los animalitos y los Impresionante. pájaros. Mm, Es impresionante, o es sea, eso nos impresionante, tiene que hacer también reflexionar. Y ese totalmente. puede ser también un motivo de reflexión con los niños, porque Por- yo creo que los niños hoy día están, si salen, bueno, no pueden salir, pero a la ventana, al balcón o al patio, van a ver más pájaros que nunca antes.
en Santiago, por ejemplo, Sí, claro. y en la ciudad. Entonces, Sí, por ejemplo. ahí también hay un tema importante para conversar con ellos. Pero Sí, totalmente. volviendo a esta necesaria, o sea, que no nos ha quedado otra que hacer algo de educación a distancia. Tú hablabas que el primer escollo, lo que había quedado muy claro es esta inequidad en Internet, en las herramientas y en la conectividad. Pero, ¿cómo se ve? ¿Crees tú que el tema esto de educación a distancia es un tema que viene a quedarse? ¿Es un elemento que debiera, o que vamos a volver y retornar como si nada de esto hubiese pasado? Yo creo que si nosotros como sociedad, hay gente que plantea que vamos a volver a lo que era antes sin ningún cambio. Yo creo que si hacemos eso, eh, vamos a haber perdido una oportunidad fundamental para replantearnos varias cosas y ojalá que eso no pase porque yo quiero creer en el ser humano, ¿no? Quiero creer como, en el fondo, cómo empezamos a profundizar otras cosas. Mira, ahí justo están diciendo algo de profundizar o iniciar en la mayoría de los casos la educación emocional. Yo La creo que ahí hay educación un tema, emocional, y sí. un saludo para la Gaby Bade, además. Yo creo que claramente esta es una oportunidad para remirar el aprendizaje y para remirar la formación de las personas desde una perspectiva más integral. Y ojo, que ese es yo incluso sería radical, ese es un clamor de las comunidades educativas de hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Bueno, yo contaba del tema de esto, de esta triada de lucro, copago y selección, que en el fondo se logró se logró legislar para empezar a cambiarlo, porque es un cambio cultural muy largo. El gobierno anterior, o sea, en el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno 2, a mí me tocó verlo, pero quiero contar que en ese gobierno se hizo en el año 2014 un ciclo de diálogos ciudadanos a lo largo de todo el país, recogiendo los intereses y las necesidades que veían las personas. Y el tema número uno respecto a los temas de calidad de la educación era que haya una noción de educación más integral, que se vea a los niños, a las niñas, a los jóvenes de una forma, de una perspectiva más holística, más completa, que no es solamente ir a aprender lenguaje y matemática, sino que en el fondo entender la importancia del aprendizaje socioemocional, del hacer comunidad, el aprendizaje, también la importancia de otras asignaturas que tienen un desarrollo fundamental, o sea, una importancia fundamental en el desarrollo de las personas, las artes, la música. Sí. Entonces, eso es fundamental y yo creo que ahora tenemos una oportunidad en este contexto y ojalá que lo hagamos. Tú me Pero preguntaste, Sara, Alejandra, dígame, no, dime, porque yo me entusiasmo. no, porque de alguna manera se han ido quitando esas asignaturas de arte, de música, hasta Mm. historia querían sacarla. O sea, es como Hoy que es un tema súper complejo. vamos un poco al revés. Lo que pasa es que lo que deberíamos ir avanzando, y a nosotros desde Educación 2020 nos encantaría soñar en eso, en un currículum que sea menos como asignaturista, de que las asignaturas son compartimentos estancos que no conversan entre ellas, a un Claro, currículum más integrado. Por ejemplo, sí, voy a contar un ejemplo. Nosotros tenemos aprendizaje basado en proyectos, que es una sí, estrategia preciosa que permite que las escuelas, que los estudiantes, y las estudiantes puedan aprender en base a problemas y desafíos significativos de la vida real. Y en esos problemas ellos de alguna manera pongan en práctica los aprendizajes de la asignatura. Para eso, aprendizaje basado en proyectos, se eliminan las asignaturas como espacios separados. Y lo que hace es que se trabaja por áreas. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, hacen un proyecto que implica incorporar artes, incorporar lenguaje, incorporar historia y, qué sé yo, puede ser filosofía, por ejemplo, en cómo claro. abordar un problema de la sociedad que ellos ven y que les es significativo. Y yo les aseguro que esos aprendizajes son mucho más profundos para los y las estudiantes que los aprendizajes que se desarrollan en una asignatura separada, sin contexto. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que ir avanzando eh, es en cómo repensamos una arquitectura del currículum que sea un poco distinta, que es como nosotros decimos, cómo chasconeamos un poco la cosa, ¿me entiende o no? De modo tal que se avance en aprendizajes más significativos. Piensa que en el fondo la escuela de hoy es muy parecida, lamentablemente, a la escuela de hace 100 años. Y han pasado Sí, 100 años y tenemos una o escuela sea, reparecida. es prácticamente igual. O sea, los niños van a una sala, se sientan, claro, hay más tecnología, pero la arquitectura es completamente la misma. Claro. Y Entonces, bueno, ahí hay una, es muy parecida, claro.
¿no es cierto? Eh, la verdad que hoy día los niños tienen tantos elementos de los cuales aprender, porque hablemos de la tecnología, lo digital, el celular, y también los niños están aprendiendo y conectándose, y esa conexión es mucho más integral que estos compartimentos estancos. Entonces, como que hay que eh, de verdad pegarse un salto. ¿Estamos preparados para dar ese salto, no? ¿Qué Mira, percepción tienes tú o tienen sí, ustedes desde Educación 2020? a mí me pasa que aquí a mí se me juntan mis distintas, bueno, como a todos, ¿no? A uno se le juntan sus distintas historias y experiencias dentro de su vida laboral, ¿no? Claro. Y claro, a mí me pasa, yo trabajé en el periodo 2014-2018, pero trabajé en total 10 años en el Ministerio de Educación. Y Ajá. claro, uno dice, como el cambio para todo el país es tan complejo, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno lo ve desde lo que está pasando en la escuela, hay escuelas en que están habiendo experiencias preciosas. Y creo que es importante que eso lo visibilicemos, que reconozcamos muchas experiencias de innovación que están haciendo los profesores, las profesoras, los equipos directivos en muchas escuelas en el país. Ahora, necesitamos avanzar en cómo esto se transforma más en la tendencia y el marco país y no es solo en la iniciativa de unos profesores fantásticos que están llevando ese cambio, ¿me entiende o no? Pero eso hay que irlo como empujando e ir avanzando como en cómo vamos flexibilizando algunas cosas para lograr eso, porque es fundamental que demos esa flexibilidad, porque además, perdón, pero no es por ser como en alguna cosa como no sé, negativa, pero los niños tampoco están aprendiendo. Si tenemos un sistema que está súper rigidizado y que no está logrando lo que se propone lograr, entonces ¿para qué seguimos machacando con la misma Claro. estrategia que ya demostró que no resulta? Ese es el tema. ¿Por qué seguir insistiendo en algo que de verdad aburre a todo el mundo? Sí, pues, sí, claro. A los Sí, mismos profesores, a los niños, a los adolescentes, o sea, y no se logran los aprendizajes, sin ninguna claro. duda. Yo creo que es cierto, yo creo que en los profesores hay una tremenda vocación en mucho y siempre hemos conocido experiencias de escuelas que sacan adelante procesos realmente hermosos, Precioso, sí. pero necesitamos pasar a algo más Sistémico, estructural y obvio. más a nivel de país. Yo no sé qué piensas respecto, porque viene todo este tema de la desmunicipalización de las escuelas, Mm, sí, porque partimos hablando de la inequidad y también tenemos que decir que la inequidad se produce porque las escuelas están en distintas comunas y las comunas la inequidad territorial es impresionante. mm, O sea, si voy, todos sabemos, ¿para qué voy a decir cosas obvias? Pero a un liceo en Las Condes tiene una calidad y en una comuna pobre tiene otra. Entonces, eh, ¿cómo se ve ese tema de la desmunicipalización de los servicios locales? mm. Y si eso va no solo a apuntar y apoyar la equidad, sino también se va a poder descentralizar un poco este esquema tan rígido. Sí. Es súper importante, es clave. En Chile efectivamente tenemos una educación pública. La municipalización significó para el país, lamentablemente, una precarización extrema de la educación pública. Como dices tú súper bien, Sara, en el fondo la situación de las comunas es súper desigual y entonces fuimos avanzando en una precarización extrema de la educación pública en Chile, lo cual es muy complicado para el país. Piensen que el promedio de la matrícula en educación pública de los países OCDE es del 80%, más o menos. Y Chile Ajá. tiene el 37%, 37%. Yo creo que entonces este cambio es fundamental. Yo lo celebro totalmente que se haya logrado, ojo, alcanzar consenso en el Congreso para poder aprobarlo, porque se logró ese consenso. Si esto no son cambios como que se logren, que se hagan así como un programa. Este no es un programa, este es un cambio estructural en la política educativa en Sí, Chile. Pero hay que decir que es de una complejidad monumental, monumental. Y uno quisiera ver más apoyo decidido para que esa complejidad se pueda sortear, ¿entiende o no? Porque ya. efectivamente ha sido difícil. Ahora, bueno, ya tenemos el sistema, hubo mucho tiempo en que hubo cargos, en el fondo estuvieron vacantes, estuvieron con subrogancia,
porque en el fondo algunos concursos se declararon desiertos, entonces ahí hubo una situación que yo creo que hubiera sido, no hubiera querido que hubiera pasado, no hubiéramos querido nosotros desde Educación 2020 que hubiera pasado y fue complejo que pasara. Ya por suerte ya se resolvió y hay autoridades que están como, ya no como subrogando, porque cuando uno está subrogando igual la situación es distinta, ¿no? Por Ahora hace supuesto. poco, escuché, a uno se le pierden las dimensiones del tiempo en la pandemia, ¿no? Porque estamos encerrados, Sí. pero creo que hará como un mes y medio, se aprobó ya el Consejo Nacional de Educación la nueva estrategia de educación pública, que es una Ajá. estrategia que se definió en la ley que tenía que hacer, en el fondo, aprobada por el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio la mandó y el Consejo la aprobó. Hubo varios envíos, como ocurre la mayoría de las veces con las cosas que se mandan al Consejo, pero se mejoró la propuesta y bueno, la última ya fue aprobada. Todavía no es pública, no se ha publicado todavía, pero es importante. ¿Por qué? Porque esa es una estrategia que es a 8 años plazo. Es a 8, Ajá. de modo tal de salirse de la lógica de un solo gobierno, sino que sea una estrategia país para fortalecer la educación pública. Y eso es muy Claro. importante porque necesitamos fortalecerla. Y es súper importante que entre todos vayamos apoyando que esto resulte. Necesitamos, el país necesita, a ver, bueno, y tiene que ver con la pregunta que hacían antes, respecto desde dónde construimos escuela, cuál es como el modelo de escuela. El país que queremos construir, este país más equitativo, más inclusivo, más justo, requiere una educación pública robusta, que la educación pública sea un espacio de encuentro, desde donde construimos lo común, desde donde todos como sociedad, así como que uno le dan ganas como de así abrazando, Ajá. acogemos a todos nuestros niños y niñas para ofrecerles lo mejor que podemos ofrecer. Ese es el espacio de la educación pública, eso queremos que sea. Ahora, Eso es eso la requiere educación. apoyo, lo requiere porque no es fácil. Nosotros somos parte del Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de Educación Pública Sí. y uno puede ir viendo cómo va avanzando. Y efectivamente es complejo porque en el fondo es un cambio de una envergadura tremenda. Sí, y es un cambio de paradigma también, porque de alguna manera, como dices tú, la municipalización y después la educación particular subvencionada, Sí, etcétera, se segmentaron tanto la educación que finalmente la educación pública quedó paupérrima, y las familias con la sensación de que era una mala idea, finalmente era la educación pública si no te quedaba otra. mm, Y sabemos que los cambios en educación son para gradual. largos, no es de un día para otro. Así que en ese sentido tenemos que pensar, ojalá no solo en 8 años, ojalá en 20, a Sí, pesar de que hoy día la velocidad de los cambios es tan grande que más bien hay que aprender a funcionar con la incertidumbre, digamos, sí, pero claro, sí no podemos tener programas o pensar que vamos a cambiar la educación en un gobierno. No es un tema de gobierno, es un tema de Estado. sí, claro. Y yo creo que ahí tenemos un enorme desafío, ¿no? Totalmente, totalmente. Igual, Pero yo creo que en todo caso, solo para poner una nota, o sea, o no solo, pero como también está dando a pensar en la oportunidad que nos abre el contexto de la pandemia, eh, pensando en eso que hablábamos, de que hay muchos casos excepcionales que están haciendo un esfuerzo bonito, pero esto necesita ser sistémico. Yo creo que el contexto de la pandemia de alguna manera nos está reflejando o nos está poniendo como con la reflexión muy fuerte encima respecto a cómo tenemos una estructura del sistema educativo que permita acoger el desarrollo más integral de las personas. Y eso desde la perspectiva incluso del currículum, yo creo que hay más espacio para repensarlo. De hecho, el Ministerio de Educación hizo lo que se llama una priorización curricular, que podremos discutir y no nos vamos a meter en eso porque es muy complejo, pero ya, en el muy fondo uno puede técnico discutir, quizás. claro, uno puede discutir si se hace una priorización o no, da lo mismo, pero independiente de eso, ya se mostró que sí es posible pensar otra forma. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para decir, bueno, ok, pensemos una arquitectura de un currículum un poco más, que permita más espacio a una formación más integral, que permita, por ejemplo, vincular asignaturas, que permita la innovación, que genere más espacio para aprendizaje significativo y para una experiencia formativa más positiva. Si no puede Sí, ser que los chiquillos sientan que lo pasan mal en la escuela. absolutamente. Esa es la Además, idea. yo creo que tiene que ver con los cambios como que el mundo nos está exigiendo, porque en general en la política pública estamos hablando de cómo incorporamos otros conceptos como el de bienestar,
¿no es Por ejemplo, cierto? Cómo desarrollamos las relaciones al interior de las empresas, del trabajo, cómo hacemos el tema de conciencia plena. totalmente. Son temas nuevos que están nuevos entre comillas, llevan varios 20 años quizás, pero son temas emergentes y la escuela y su arquitectura, su forma tienen que dar cuenta de eso también. Yo creo que son sinergias. Y Pero quizás quiero volver un poquito a la pandemia y quiero, eso, quiero volver a la pandemia también. porque yo creo que hay muchas mamás y papás viéndonos y profes también, aprovecho de saludarlos y saludarlas, pero hemos hablado de los niños y hemos hablado poco de los adolescentes. Yo leía la encuesta, el estudio que ustedes hicieron, Educación 2020, y me encantó cuando le preguntaban a los chiquillos cómo se sentían, y el mayor porcentaje dijo aburrido, Aburrido. aburrido. Entonces, yo pensaba, yo no tengo hijos adolescentes ya por suerte, Por suerte, por suerte. perdón los adolescentes ahí por ella. No, ya está grande, pero no, digo porque los adolescentes, por supuesto, es la edad en que quieren estar todo el tiempo con su grupo de pares, y están recluidos. ¿Cómo está afectando esto a estos adolescentes y a estas adolescentes? Sí. Mira, lo que nosotros recogimos es que efectivamente lo que predomina es la sensación de aburrimiento, pero luego viene ansiedad, estrés, molestia, frustración y aparece también súper fuerte la soledad, la tristeza y la depresión. Uy, Y uy, ojo, uy. porque sí, y ojo porque es bien interesante cómo si uno después hace doble clic como por grupo socioeconómico, la soledad y la tristeza aparece más en los grupos medios altos y altos. Ajá. Son niños probablemente que están más solos en la casa, literalmente, o con papás trabajando más, quizás, no sé. Nosotros, y esto fue, ojo, esto fue en marzo, abril, nosotros queremos hacer una segunda ronda de la encuesta, nos gustaría hacer una segunda aplicación un poco para ver cómo ha ido evolucionando, pero lo que Ajá. ven los jóvenes claramente es una sensación de soledad muy grande, y una, bueno, y una hay harto aburrimiento, como esa sensación de no tener nada. Ahora, también quiero decir, para tranquilidad no sé si para tranquilidad, pero para poner las cosas un poco en perspectiva, es que estamos en un contexto, país, no solo país, sino que también mundial, la verdad, que es preocupante, ¿me entiende o no? O sea, la Ujú. situación es difícil, la situación es incierta todavía, además. La situación nos hace, a los seres humanos, nos hace darnos cuenta en realidad que no tenemos algo que muchas veces queremos creer que sí tenemos, pero en realidad no lo tenemos, que es control. Ajá. En esta situación no tenemos control. En realidad Claro. nadie sabe, nadie está tan seguro de que se va a enfermar o no se va a enfermar, y nadie puede estar seguro si se enferma, cómo va a reaccionar su cuerpo, cómo va a sobrellevar la enfermedad. Y eso a las personas nos cuesta, nos genera sensaciones de incomodidad, de preocupación, de angustia. Entonces también hay que poner en perspectiva que es normal que existan ese tipo de emociones. A mí me preocuparía, honestamente, me preocuparía casi más que fuera una encuesta en que sale que los chicos y las chicas están todos felices y están Sí. contentos y relajados. Uno diría, "Churra, ¿cómo está la percepción de realidad? Algo está Sería pasando". una psicopatía rara, sin duda. Claro, claro. Entonces es Sí. normal, pero sin duda los que tenemos que hacer los adultos que estamos a cargo es ayudarlos a procesar eso, ayudarlos a Ajá. procesar, a entender, a poder conversar de eso, de esas emociones, ¿no? Porque, bueno, porque eso también es un aprendizaje fundamental para la vida, pues. Si la vida Sí. tiene dolor, tiene frustración, tiene momentos en que no controlamos las cosas, Y y es tiene mucha importante que podamos lidiar incertidumbre, por supuesto. totalmente. Entonces, es una gran oportunidad en ese sentido si es que nos disponemos a hablar de eso. Yo creo que eso es bien importante, animar a los adultos que están con los niños y los adolescentes a poner los temas, a conversar, incluso de lo que nos pasa a los adultos, si también sentimos, no tenemos control, sentimos temor, etcétera. Obvio, y es normal. No, exactamente, esa es como la normalidad, lo otro es un poco robótico. Oye, Claro. Alejandra, y yendo ya terminando, cerrando, no al tiro, pero se ha pasado muy rápido, pero ¿cómo
la pregunta al millón. ¿Cómo visualizas el futuro? ¿Volveremos a clases este año? ¿Es Mm. posible? A ver, nosotros creemos que es súper importante que se pueda volver a clases cuando tengamos certeza de que las condiciones sanitarias lo permiten efectivamente. O sea, creemos que en este contexto lo principal tiene que ser cómo resguardar las condiciones sanitarias de la población, en el fondo, cómo evitar que la enfermedad vuelva a crecer o en el fondo se mantenga subiendo. Creemos que eso es lo principal. Entonces, eso es lo primero. En segundo Sí, lugar, hay una pregunta, perdona que te ay, interrumpa, sí, bien no, dime. relacionada con eso. No sé si la ves. Están los niños, están muy Dice, desmotivados, algunos se aburren. sí, y dice cómo enfrentar la vuelta al colegio en el futuro y cómo ayudar a los niños en esos vínculos. Sí. Yo creo que es fundamental que cuando volvamos al colegio, a ver, va a ser fundamental que cuando se vuelva con flexibilidad en términos de distintas como procesos de adaptación que permitan dar cuenta a las distintas necesidades. Por ejemplo, quizá los colegios, porque va a haber que mantener distanciamiento, las salas de clase no son tan grandes, entonces quizás vamos a tener que tener turnos o de repente tener horarios diferidos o de repente incluso tener estos sistemas que son mixtos, algunos niños en la clase, y en la sala, digamos, físicamente, y otros niños desde la casa. Ahora, lo Ajá, fundamental en relación a la pregunta que hace Pamela, que es súper buena, es que cuando se vuelva, va a haber que dar un espacio importante a cómo ajá. estamos, cómo hemos vivido lo que hemos vivido, cómo reforzar el tema de los vínculos en este tiempo. Eso va a ser muy importante y de alguna manera va a requerir también que todos los adultos que estamos en el contexto de las escuelas podamos como pensar fuera de la caja, como se dice coloquialmente, ¿no? Podamos pensar Ajá. flexiblemente y podamos pensar en hacer cosas distintas. Podamos pensar en darle tiempo a otras cosas que quizás antes no le dábamos tanto tiempo. Eh, y creo que Y a lo ahí, mejor una vuelta que sea también paulatina, ¿no es cierto? sí, también, Porque ¿cómo hacemos distancia física con los niños? Yo no logro ni siquiera imaginármelo con los no, más chicos. muy Si lo difícil. único que quieren es correr, saltar y jugar Obvio, unos encima obvio. de otros, ¿no? Sí, nosotros desde esa perspectiva hemos planteado que lo que nos parece a nosotros, a ver, hay razones para que vuelvan antes tanto los más chicos como los más grandes, porque también los más chicos muchas veces en la casa es más complejo porque no tienen quien los cuide, si las familias Sí, están, hay una serie de razones, pero nosotros lo que hemos planteado es que nos parece más viable que vuelvan primero los más grandes. ¿Por qué? Porque ellos pueden entender y seguir medidas de aislamiento y de protección y de cuidado con sí, mayor autonomía, porque son más grandes, ¿no? Pero además hay otra claro. variable, ¿ah? Hay dos variables más que nosotros hemos considerado que son importantes. La primera es que, sobre todo los estudiantes de cuarto medio, el impacto para ellos del estar fuera de clases en términos de la educación superior puede ser mayor. ¿Qué va a pasar con la prueba, que ahora es la nueva, la PTU, creo que le dicen, prueba de transición universitaria? ¿Qué va a pasar Sí, con eso? Ese es un gran tema, pero además hay un tema también como un poco como socioemocional de, de todo el carácter simbólico que tiene para toda la trayectoria educativa el cuarto medio. sí, pues. El último día de clase, el último primer día de clase, la última, no sé, semana del colegio, la gala, todas esas actividades, el último Claro, la graduación, baile del la 18, gala, todas esas todo. cosas. Entonces, Sí, esos estudiantes están de alguna manera viviendo ese cuarto medio de una forma que nadie esperó vivirlo, ¿no? claro, no, Entonces, nadie se lo nadie. imaginó nunca, Exacto. pero es como que si uno dice, bueno, los chicos de cuarto medio, las chicas debieran poder volver, aunque sea a su cierre del Mm, año académico, porque hay un rito ahí importante. claro, claro, claro. También hay temas específicos como cómo van a ser promovidos, con qué notas, Mm, eh, van a perder sí. el año los niños menores, importaría demasiado, ¿cómo, Mm. qué es lo que se ha Mira, visto? Tú que mira, estás en... nosotros, sí, nosotros desde Educación 2020 quisiéramos que hubiera, o sea, creemos que lo más razonable es que haya un espíritu más bien en la línea de promoción automática. Ya, A ver, y dos cosas quiero decir. La primera es que desde este año hay un nuevo decreto de evaluación, calificación y promoción escolar, que es lo que regula este tipo de decisiones de la promoción. Y ese nuevo ajá, decreto plantea que en el fondo la repitencia no es una medida excepcional.
en términos de que no es automático. Si tú no tienes tal nota, repites al tiro, no. Si tienes Ya, tal nota, pasas de curso inmediatamente, y si no tienes la nota, lo que tiene que hacer el equipo pedagógico es una reflexión más global para ver a este niño qué es lo que le va a pasar si repite. Porque la evidencia en Chile y en el mundo, ojo, es súper clara que la repitencia en general es una medida que tiene muy malos resultados, o sea, tiene muy malos pésimo. efectos, tanto para el aprendizaje de los niños, Doy y fe. ¿viste? Pero en desarrollo socioemocional, en pertenencia, Sí, tiene mucho más resultados. Entonces la idea es dejar la repitencia para casos realmente excepcionales. Eso es lo primero. Pero además lo segundo, nosotros creemos que en este año de este tipo, en un año como este, decir, no, se va a perder el año, va a quedar repitiendo, es dar una señal de inflexibilidad tremenda, que absoluta. solo de alguna manera como que, entre comillas, como que deshumaniza un poco la conversación. Nosotros, se puede decir, mira, este año van a pasar de curso, y si el próximo año tenemos que repasar más y abordar más las cosas del año pasado, se tendrá que hacer. Si cómo vamos, la escuela Absolutamente. tiene que acoger esa necesidad. De hecho, hay muchos países en el resto del mundo que lo que están haciendo es mirar el año académico como el año no 2020 solito, sino que como el año 2020 y 2021. Mirarlo en Ajá, totalidad, ¿me entiende o no? Y eso, bueno, de hecho, este proceso que hizo el Ministerio de Educación de priorización curricular se hizo por los 2 años. Entonces uno podría decir, ¿sabes perfecto, qué? Este año vamos a hacer promoción automática, y el otro año, en el fondo, vamos a seguir con esta priorización. Nosotros creemos que eso es lo más perfecto, ya. razonable. Eso no está Y claro eso todavía. está más o menos consensuado, ¿no? Es O así, sea, digo, para tranquilidad de los papás y mamás sí, y a de ver, los propios niños. sí, hay un decreto que es oficial ya, que de hecho se publicó en el Diario Oficial en el 2018, en diciembre del 2018, eh, que ya oficializa este nuevo enfoque respecto a la repitencia, pero además este año el Ministerio ha dado bastantes señales respecto porque esta es una decisión que toma el Ministerio, quiero decir, nosotros Sí, Sociedad Civil desde 2020 es lo que empujamos, es lo que hemos recomendado, es nuestra visión técnica que sería adecuado hacer, pero de quien da esa acuerdo. señal, quiero dejar súper claro que no es Educación 2020, sino que tiene No, que no, ser no, está claro, un es el texto ministerio, ministerial. pero dices tú que va bien encaminado en No, esa o sea, el lógica, ministerio ha ¿no? dado señales de que este año es importante reforzar una evaluación formativa, por ejemplo, mayor. Ajá, Lo ha dado y está claro ahí, pero no se ha dado una instrucción así como clara respecto a qué es lo que va a pasar con la repitencia. Pero uno puede prever que va a tener una mirada mucho más, claro, lo que dice Pamela, llama a la frustración, no tan o sea, la frustración por un lado, pero también la sensación de que no eres capaz, de no ser competente. Y eso sí, tiene que ver con lo que conversábamos al principio, ¿se acuerdan de la motivación y el sentir que el interés por aprender, la curiosidad, bueno, más bien el con gusto, eso, sí, sí, po, el gusto por aprender más bien se achica con la repitencia, no crece. absolutamente. Yo creo que también es una estrategia que ha probado, como dices tú, no tener buenos resultados. Entonces, No, pero qué bueno, porque eso también puede dar tranquilidad a los propios niños, a sus padres y a madres y a los adolescentes, porque claro, y buscar, porque cuando están motivados los chiquillos aprenden cualquier cosa. tal cual. De No hay verdad, mucho lo que a ellos les más. motiva lo aprenden así, le ponen una disposición increíble. Alejandra, tenemos que ir cerrando. Me Uh, gustaría que podemos seguir a lo mejor, pero hemos dicho vamos a ser precisos está para que bien, no, está bien, después hay que ir a cocinar y hacer otras cosas. claro. Eh, pero me gustaría así que en cortito pudieras como transmitirnos que a tu juicio, desde la mirada de la expertise, pero de lo que estás viendo, ¿cuál crees tú que es como el gran aprendizaje que nos deja esta pandemia en la educación? ¿Qué debiéramos tomar? Yo creo que el gran aprendizaje es que necesitamos, es como cuando uno está muy enfermo, bueno, es cuando nos vemos expuestos a la fragilidad de las personas, nos ayuda a revalorizar lo esencial. Y yo creo que esa revalorización de lo esencial del proceso educativo tiene que implicar conectarnos desde el vínculo y desde reconocer a la persona con toda su integralidad, con sus emociones, con lo que le pasa, con su ser social. No podemos seguir, tenemos que humanizar la educación Ajá. hacia un proceso mucho más integral. Ese clamor que yo les decía por una educación más integral, creo que se potencia tremendamente en este contexto de la pandemia, cuando todos los seres humanos nos enfrentamos con nuestra fragilidad. Y al final del día, Qué, cuando uno se enfrenta con la fragilidad,
reprioriza las cosas que más importan. Y lo que más nos importa es formar personas humanas. Mira qué buena síntesis, y qué buena síntesis y qué buen norte, porque hay mucho que hacer, muchas cosas, hay cosas técnicas y todo, pero poder sintetizarlo en humanizar la educación, eso es lo que necesitamos. Así que, Alejandra, queremos agradecer, de verdad, si se me pasó volando. A mí también. Agradecer a todas las que han seguido esta conversación por sus comentarios, sus preguntas, y dejarlos invitados para el próximo miércoles a un nuevo Conversaciones desde la Reina, con otro tema de nuestro interés que ya se los anunciaremos. Gracias, Alejandra, de nuevo, de verdad un privilegio tenerte en la conversación, y como te tenemos de vecina, ya te invitaremos nuevamente para seguir. Muchas gracias, Sara, por la invitación, gracias a todos y feliz siempre. Gracias, Alejandra. Un gusto enorme, además, mucho gusto. Linda, muchas gracias. Buenas noches a todos, que tengan una linda noche y una excelente semana. Seguimos adelante conversando desde la Reina. Gracias a todos y a todas.